que no tengan el sello de los 144,000 sellados. Las langostas, hermanos, van a tener poder como los escorpiones en sus colas. Van a tener una cola con la cual van a atormentar a los hombres durante 5 meses. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y tenían coronas de oro, y sus caras eran como manas, y tenían cabello de mujer. Su aspecto era como cabello de mujer, y sus dientes como de leones, y tenían escudos de hierro. El hierro, hermanos, es un material que se usaba para hacer los escudos. Es un material de color gris, como la plata, así es el hierro. Y si tenían alas ¿para qué? Para volar. Y su estruendo era como de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían por rey Abadón. Y dijo el primer, y aquí vienen aún 2 después de estos. O sea que viene otro después de estas cosas. Y dice, y el sexto ángel que tenía la trompeta. ¿Quién era, hermanos? Era el sexto ángel que tenía la trompeta. Dice la palabra de Dios que se le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hay un río, hermanos, que está entre Siria, Turquía e Irak. Y dice el Señor que allí están atados los 4 ángeles. 4 ángeles, hermanos. Y si están atados allí es por algo. Pero no confundamos estos ángeles con los ángeles de Apocalipsis 7:1. Y dice, y después de esto vi a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. Estos ángeles son otros. Esos ángeles que están encerrados son ángeles malos que no tienen que ver con los ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, sino estos ángeles son otros, son unos demonios que están atados en el gran río Éufrates. El gran río Éufrates, hermanos, está en Siria o en Irak, que está por esos lugares. Por ahí pasa el río, por Turquía, Siria e Irak. Por ahí pasa el río, por todos esos lugares, hermanos. Hay un río ahí que le llaman el gran río Éufrates. Y dice que las corazas de estos ángeles eran rojas, hermanos. O sea, los 4 ángeles que estaban atados. Y si fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea, el Señor ya sabía para cuándo. A fin de matar a quién, a la tercera parte de los hombres. Y el número de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. Y los cuales tenían corazas de qué? Corazas de fuego, hermanos. Os está hablando literal que sus corazas eran de color rojas, del color del fuego, de color encendido, hermanos, de llamas de fuego. Su color era como el azufre, entre oscuro y amarillo. Así eran sus corazas, hermanos. Y había un gran ejército de ellos. Dice, eran 200 millones. Eran demonios, hermanos, que estaban preparados para matar a la tercera parte de los hombres. Y vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Dicen que las cabezas de esos caballos eran cabezas de leones. Y dice que de su boca salía fuego, humo y azufre, hermanos. De la boca de estos caballos salía fuego, humo y azufre. Pues el poder de los caballos está en su boca.
¿En dónde está el poder de los caballos? Dice que está en su boca, hermanos. ¿Para qué? Para herir a los hombres. Y en sus colas. Dice, tienen en sus colas que tienen cabezas de víboras. Tienen cabezas de víboras, hermanos. Son unos demonios deformes que tienen forma de caballo y tienen cara de león y tienen una cola de víbora. ¿Para qué? Para morder con ella, ¿quién? A los hombres. Con ella, dice que con ellas dañaban a los hombres. Y ni aún así, hermanos, ni aún así dice la palabra de Dios, que ni aún así los hombres, ni aún así los hombres que pasaron todas estas trompetas y todas estas plagas, ni aún así se arrepintieron, sino siguieron adorando a quienes, a los ídolos que no tienen poder. Aún así viendo los juicios de Dios, y aún así se arrepienten. Y así hoy en nuestros días vemos que pasan tantas cosas y ni aún así nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho. Ni aún así dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Hay muchas imágenes de madera, las cuales no tienen poder ni tienen boca para andar. Y no se arrepintieron de qué, de sus fornicaciones, homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus robos. Ni aún así dejaron de hacer lo malo, ni aún así con estas plagas. Aún así la gente hace su corazón más duro cuando ven los juicios de Dios, como el faraón, que pasaron tantas cosas y ni aún así se arrepintieron, hermanos. La última trompeta, hermanos, la séptima trompeta, dice la palabra de Dios. Y el séptimo ángel, ¿quién? El último ángel, hermanos. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Y qué hubo en el cielo? En el cielo hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos y el mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿De quién han venido a ser los reinos, hermanos? ¿De quién? De Jesucristo, hermanos. Le pertenecían los reinos al Señor Jesucristo por derecho. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, hermanos. Entonces el Señor por derecho le pertenecía el reino. Que el Señor en su momento va a establecer su reino en la tierra con sus escogidos. Va a establecer su reino milenial, que va a gobernar en la tierra y va a poner su imperio, hermanos. Él va a ser un rey, hermanos. Va a ejercer autoridad sobre las naciones. En su momento el Señor iba a poner su reino. Que los apóstoles buscaban un reino, pero el reino no era en ese tiempo, hermanos, sino el reino no era en ese tiempo. Le preguntaban los apóstoles: ¿tú vas a establecer el reino de Israel en estos tiempos? Pero el tiempo no era en ese tiempo, sino los últimos tiempos, hermanos. Cuando ya todo esté bajo el dominio de Dios. ¿Por qué? Porque primero necesita poner al diablo bajo sus pies, a la muerte, a todo. El Dios tiene que tener la autoridad sobre todo. Entonces Él necesita otra vez restablecer su dominio sobre su creación. ¿Por qué? Porque su creación no quiere reconocer su dominio. El mundo no quiere reconocer el dominio de Dios. Y Dios necesita tomar su reino. ¿Por qué? Porque el reino le pertenece a Jesucristo. Los reinos han venido a ser de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le pertenecen por derecho, porque Él creó la tierra y Él creó todo. Por esa razón le pertenecen los imperios, le pertenece el imperio a nuestro Señor Jesucristo. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Todos los reinos del mundo, hermanos, han venido a ser del Señor Jesús, que es cuando el Señor Jesús va a venir a reinar con su pueblo en el reino milenial. ¿Y reinará con quién? Con su pueblo. ¿Por cuánto? Por poco tiempo, no, sino por los siglos de los siglos, por siempre. Y los 24 ancianos que estaban delante del trono de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Por qué razón los ancianos se postraron sobre Jesús
y sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, es digno de ¿qué? Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Porque Él es digno, porque Él fue inmolado y Él pagó el precio por nosotros. Y porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Jesús merece la honra, el respeto y merece la adoración. ¿Quiénes se postraron? Los 24 ancianos y adoraron a quien adoraron a Dios, y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres, el que eras y el que has de venir. Tú eres el presente, el pasado y el futuro. Tú tienes el control, Señor, sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro. Y porque has tomado tu gran poder, porque ha tomado su ¿qué? Su gran poder que le pertenecía a Dios por derecho, le pertenecía el reino de la tierra, porque Él creó la tierra, por derecho le pertenece. Y has reinado ¿sobre quién? Sobre la tierra, hermanos. El Señor va a restablecer su reino. En algún momento lo va a establecer. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y se airaron ¿contra quién? Contra el Cordero, hermanos. Sabemos que cuando Jesús venga, las naciones van a querer hacer guerra ¿contra quién? Contra el Cordero, contra el Santo de Dios. Y dice: ha venido el tiempo de juzgar. O sea, va a ser la batalla del Armagedón. Ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Ha llegado el tiempo de ¿qué? El tiempo de juzgar. ¿A quiénes? De juzgar a los muertos, hermanos. Nosotros sabemos el camino de los pecadores. ¿Y cuál es el camino de los pecadores? Y dice: no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Mateo 25:41 nos dice, Mateo 25:31 nos dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese va a ser el destino de todos los pecadores, el destino de todos aquellos que no recibieron la gracia y la misericordia de Dios. Es el juicio de Dios para los pecadores. Mateo 25:31 nos dice la palabra de Dios. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga, ¿en dónde? Venga en su gloria. El Señor va a enjuiciar a los pecadores. El Señor va a enjuiciar a las naciones, hermanos. Que en Mateo 25 nos habla acerca de un juicio a las naciones. De un juicio ¿a quiénes? A su pueblo, a Israel y a las naciones. O sea, este juicio, hermanos, este juicio va a ser para los reyes. No va a ser para las personas, sino va a ser para los reyes. Este juicio. ¿Para quiénes? Para los príncipes. Para los príncipes va a ser este juicio. O este juicio, hermanos, también puede estar asociado con el juicio del gran juicio final, hermanos. Aunque muchos teólogos de la Biblia dicen que este es otro juicio, pero puede que esté relacionado con el gran juicio final, donde el Señor va a juzgar a todos en el gran día del juicio del gran trono blanco. Y el Señor va a lanzar a las personas. Sabemos que el castigo de los que destruyen la tierra es el lago de fuego. Los que le hacen daño a la tierra, su castigo por su pecado, por destruir la tierra, es el lago de fuego. Entonces les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese va a ser el castigo para los pecadores. Ese va a ser el destino de todos aquellos
que no recibieron la palabra de nuestro Padre Celestial. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Puede ser, hermanos, que también puede ser un juicio, hermanos, un juicio en el gran día del gran trono blanco, hermanos. Aunque muchos dicen que el juicio de las naciones, el gran día del juicio final son dos eventos distintos, pero yo digo que son los mismos eventos en un mismo día y en un mismo lugar. Solo que en uno va a enjuiciar a otros y luego va a enjuiciar a las naciones, o sea, a los líderes, a los pueblos, a las ciudades, va a enjuiciarlos, o a las personas también. Pero más que nada esto va a ir para los príncipes. El Señor les va a pedir cuentas a los reyes, a los gobernantes, les va a pedir cuentas. También sabemos que en Apocalipsis 21:8 va a haber otro gran juicio, que va a ser el gran juicio del gran trono blanco en Apocalipsis, que después de que el Señor Jesucristo haga su reino milenial, después de que haya acabado el reino milenial, va a haber un gran juicio que se llama el gran juicio del gran trono blanco. Y dice, y vi un gran trono en el trono blanco al que estaba sentado, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ese libro es el libro de la vida, hermanos, que son escritas las obras de quienes, las obras de las personas. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es un gran juicio a las personas. Y dice, vi a los muertos, ¿quiénes? Grandes y qué, grandes y pequeños. O sea, se refiere a ricos y a pobres. También se refiere a grandes y pequeños. No solo se refiere a ricos y a pobres, sino se refiere a niños y adultos. Todas las personas van a estar en el gran día del juicio final. Los únicos que no van a estar en el día del gran juicio final van a ser los cristianos. ¿Por qué? Porque va a haber no un juicio a los cristianos, sino va a ser no me acuerdo cómo le llamaban, pero los cristianos no van a ser enjuiciados, sino al contrario van a ser recompensados por sus obras. Se llama el tribunal de Cristo, hermanos. Los cristianos van a estar en el tribunal de Cristo, pero no va a ser un juicio, no va a ser un juicio para condenación. Entonces Mateo 25 es un juicio a los gobernantes, porque este juicio aquí los están juzgando a las personas de todas las naciones, y no solo a los gobernantes, sino a todos. Todos estaremos delante del Cordero de Dios Todopoderoso, conforme a vuestras obras, dice. El infierno, hay niveles de infierno. Conforme a las obras de las personas van a ser enjuiciados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Regresemos a Apocalipsis. Y se airaron las naciones, dice. Y has venido de juzgar a los de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos y a los profetas. O sea, el tribunal de Cristo, hermanos. El Señor promete recompensar a sus siervos.
a los pequeños y a los grandes, a los que temen tu nombre, dice. Y el templo de Dios, dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto grande y granizo. Podemos ver que hubo un terremoto y hubo un grande granizo. Pero aquí estamos viendo el pacto que Dios tenía con su pueblo, que representaba el arca del pacto. El arca del pacto representa el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. El Señor se va a acordar del pacto que tenía con Israel, porque el Señor nunca rompe sus pactos. Por esa razón, el Señor va a salvar a 144,000 sellados, porque Él tiene un pacto con su pueblo. Y dice que se veía en donde, en el templo. O sea, cuando se refiere al templo, hermano, no se está refiriendo a un templo ahí, hermano, sino se está refiriendo a la ciudad. A la ciudad, a la gran Jerusalén, hermanos. Porque dice que en el cielo ya no va a haber más templos. Dice, y no vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y la ciudad. Y también dice, la ciudad no tiene necesidad de luz, porque quien la ilumina el Cordero. O sea que ya no hay templo alguna en esta ciudad. Y dice, yo vi Juan la santa ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, salir del cielo, dispuesta como una esposa ataviada. Decía, he aquí una gran voz, decía, he aquí el tabernáculo, ¿qué? El tabernáculo de Dios, el templo de Dios. Y Él morará con ellos, y ellos será su Dios, y Él estará con ellos como su Dios. Había un templo, hermanos. Estaba el arca ¿qué? El arca del testimonio, el arca del pacto que había hecho el Señor con su pueblo, con Israel. ¿Y qué había en el arca, hermanos? Muchos se preguntan qué hay en el arca. Estaban las tablas de Moisés y estaba la vara de Aarón. Solo eso estaba allí en el arca del testimonio. Un pacto, hermanos, es algo, una promesa que el Señor hace, que hizo a su pueblo. Y cuando alguien hace un pacto ya no lo puede romper. Quienes han rompido el pacto no ha sido Dios. Ha sido el hombre que ha rompido el pacto con Dios. El Señor le dio mandamientos al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué estaban haciendo cuando Moisés estaba allá arriba escribiendo los mandamientos? Estaban adorando a un falso Dios, a un becerro de oro. Y Dios no es el que ha rompido los pactos, sino hemos sido nosotros quienes hemos rompido los pactos con Dios. También Dios hizo un pacto con Noé. ¿Qué fue el pacto que hizo con Noé? Que ya nunca más destruiría la tierra con diluvio, o sea, con llovizna, hermano. Llovizna. El Señor prometió, pero quien ha rompido el pacto ha sido el hombre. Es el hombre. Por eso el Señor tuvo que hacer otro pacto nuevo, porque sabe que nosotros le fallamos. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, hermanos, sino bajo el nuevo pacto. Pero el Señor tiene su antiguo pacto con Israel. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto con ellos. Y Él se va a acordar ¿de quién? De su pueblo de Israel, hermanos. Bueno, hermanos, así, hermanos, terminamos este estudio, hermanos. Y Dios los bendiga, hermanos. Espero y estén bien. Y Dios los bendiga, hermanos. Y veremos más estudios del libro, de las revelaciones, del libro de Apocalipsis. Porque veo que casi no hay estudios acerca de estos temas. Y es necesario que hablemos de estas cosas. Porque el tiempo está cerca, hermanos. Y cada vez vemos más la venida de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en un próximo video, hermanos. Dios les bendiga.